Hay algo que pasa cada mañana en millones de hogares y nadie habla de ello. Una persona mayor de 60 años se levanta con buenas intenciones, abre el refrigerador, saca ese frasco de kefir que le recomendaron en el médico, en la farmacia, en el grupo de WhatsApp de la familia, y se sirve un vaso generoso. Se lo toma así, de pie frente al fregadero, con el estómago vacío, el kefir helado bajando directo, y entonces espera los milagros que le prometieron, espera sentirse bien, pero lo que llega 20 minutos después no es bienestar, es una presión extraña debajo de las costillas, gases que no esperaba, el estómago duro como si hubiera comido un banquete entero cuando solo tomó un vaso. A veces acidez, a veces el intestino revuelto toda la mañana, y la persona se pregunta, con razón, con frustración legítima, ¿cómo es posible que algo tan recomendado le haga sentir tan mal? Esa pregunta tiene respuesta, y hoy te la voy a dar completa. Porque lo que está pasando no es lo que crees. No es que tu estómago esté roto. No es que el kefir sea un engaño. No es que seas de esas personas que simplemente no pueden tomarlo. Lo que está pasando es que nadie te explicó cómo funciona realmente este alimento dentro de un cuerpo de más de 60 años. Y esa diferencia, ese detalle que falta, es exactamente lo que convierte un alimento extraordinario en un problema diario. Voy a contarte algo que los estudios llevan años confirmando, pero que rara vez llega a las conversaciones normales. El kefir real, el que se hace con gránulos vivos, contiene entre 40 y 61 tipos distintos de bacterias y levaduras beneficiosas. No estoy hablando del producto que venden en el supermercado con una etiqueta bonita y el nombre kefir escrito en letras grandes. Ese suele tener 3 o 5 cepas bacterianas añadidas industrialmente, azúcar para que sepa mejor y espesantes que no le hacen ningún favor a tu intestino. Estoy hablando del kefir real, el que fermenta solo, el que vive, el que tiene más bacterias beneficiosas por mililitro que cualquier cápsula de probióticos que encuentres en una farmacia. Ese alimento existe, es accesible y puede transformar tu digestión de una forma que ningún medicamento ha logrado. Pero hay una condición, hay que saber tomarlo. Y aquí está el problema central. Después de los 60 años, tu cuerpo ya no digiere igual que antes. No es queja, es biología. Tu estómago produce hasta un 40% menos de ácido gástrico que cuando tenías 40 años. La capa que protege la pared interior del estómago es más delgada, más sensible, más fácil de irritar. Tu flora intestinal, esa comunidad invisible de millones de bacterias que viven en tu intestino y regulan todo, desde tu digestión hasta tu sistema inmune, está más desequilibrada. Los investigadores calculan que alrededor del 70% de las personas mayores de 65 años tiene algún grado de disbiosis intestinal. Disbiosis es simplemente la palabra técnica para decir que las bacterias buenas y las malas están fuera de proporción, que el ecosistema interior está alterado. En ese contexto, meter de golpe un alimento tan bacteriológicamente potente como el kéfir es como llegar con una manguera de alta presión a un jardín que lleva meses sin riego. El agua es buena, el jardín la necesita, pero si la echas toda de golpe con demasiada fuerza, no riegas, arrasas con lo poco que quedaba. Las bacterias del kefir llegan a tu intestino y se ponen a trabajar de inmediato. Ese trabajo produce gases, siempre. Es parte natural del proceso de fermentación y es completamente normal en cantidades manejables. El problema aparece cuando llegan demasiadas bacterias de una sola vez a un intestino que no estaba preparado para recibirlas. La cantidad de gas se vuelve excesiva, la actividad fermentativa se dispara. Tu intestino no puede procesar tanta información nueva de repente, y el resultado es exactamente esa hinchazón que conoces bien, ese malestar que dura horas, esa sensación de tener algo atascado que no sube ni baja. Esto tiene un nombre clínico. Los gastroenterólogos lo llaman sobrecrecimiento bacteriano. Es cuando se acumulan demasiadas bacterias en una zona del intestino delgado donde no deberían estar en esa cantidad. Y no es una condición rara
rara ni exótica. Es más común de lo que se piensa, especialmente cuando alguien empieza a consumir alimentos fermentados muy potentes sin una introducción gradual y cuidadosa. Lo importante es entender esto desde el principio, porque cambia completamente la forma en que ves el problema. El kéfir no te cayó mal, lo tomaste mal, y hay una diferencia enorme entre esas dos frases. Una te condena a renunciar a algo que podría beneficiarte profundamente. La otra te da el control. Te dice que la solución existe, que es sencilla, que está a tu alcance desde mañana. El error principal que comete la mayoría de las personas mayores de 60 cuando toman kéfir tiene tres caras. Casi siempre las tres aparecen juntas, en la misma mañana, en el mismo vaso, y esa combinación es lo que convierte un alimento extraordinario en un agresor para tu estómago. En la segunda parte, te voy a explicar cada una de esas tres caras con detalle. Te voy a mostrar exactamente qué está pasando dentro de tu cuerpo en cada caso, y te voy a decir con precisión cómo corregirlo, porque entender el problema a medias no alcanza. Necesitas verlo completo para poder solucionarlo completo. Imagínate por un momento que tienes una pecera en casa, una pecera que lleva meses descuidada. El agua está turbia, el filtro apenas funciona, los peces sobreviven pero no están bien. Ahora imagínate que alguien con la mejor intención del mundo decide ayudar, y para ayudar vierte de golpe 1 litro entero de agua limpia con minerales, bacterias beneficiosas y oxígeno concentrado. Todo junto, todo de una vez, sin medida, sin cuidado. ¿Qué pasa? Los peces no mejoran, el sistema colapsa, el equilibrio que existía, por frágil que fuera, se rompe completamente. Eso es exactamente lo que le ocurre a tu intestino cuando tomas kéfir de la forma equivocada. Y ahora te voy a explicar las tres caras de ese error con la precisión que mereces. La primera cara es la cantidad. Cuando alguien decide empezar a tomar kéfir, lo primero que hace es servirse un vaso normal, de los que usas para el agua o el zumo. Esos son entre 200 y 250 mililitros. Y lo hace desde el primer día porque nadie le dijo que no debía, porque en ningún lado de la etiqueta dice cuánto es demasiado, porque la lógica común dice que si algo es bueno, más cantidad significa más beneficio. Esa lógica funciona para muchas cosas en la vida. Para el kéfir después de los 60 no funciona en absoluto. Tu intestino nunca ha visto tantas bacterias de ese tipo juntas. No está preparado para recibirlas todas a la vez. Necesita conocerlas poco a poco, adaptarse despacio, construir una relación gradual con esa nueva comunidad bacteriana que está llegando. Piénsalo como presentarle visitas a alguien que lleva mucho tiempo sin tener compañía. Si llega una persona, hay conversación, hay bienvenida, hay espacio. Si llegan 50 personas de golpe, hay caos, aunque todas vengan con buenas intenciones. La cantidad correcta para empezar no es un vaso, son 2 cucharadas, no cucharadas de las grandes de servir, cucharadas normales de las de cocina. Eso es todo, 2 cucharadas durante la primera semana. Así de pequeño tiene que ser el comienzo. Y si suena ridículamente poco, es porque nuestra cultura nos ha enseñado que las soluciones grandes requieren gestos grandes. Pero la biología intestinal funciona exactamente al revés. Los cambios más profundos y duraderos en el intestino empiezan con las intervenciones más pequeñas y más constantes. La segunda cara del error es el momento. Tomar el kéfir en ayunas con el estómago completamente vacío es quizás el consejo más repetido y más mal entendido de toda la cultura del bienestar. Se dice en todas partes, en grupos de salud, en canales de internet, en revistas, en conversaciones de vecinos. Tómalo en ayunas para que las bacterias lleguen mejor al intestino. Suena razonable, suena científico, y para ciertas personas en ciertas condiciones puede tener algún fundamento. Pero para una persona mayor de 60 años con la mucosa gástrica más delicada que hace 20 años, ese consejo es un error serio. El kéfir es un alimento ácido. Su nivel de pH está entre 4.0 y 4.6. Para que te hagas una idea, el vinagre tiene un pH de alrededor de 2.5 y el zumo de naranja está entre 3.5 y 4. El kéfir no está lejos
lejos de esos valores. Ahora imagina ese líquido ácido cayendo directamente sobre la pared interior de un estómago vacío, sin nada que lo amortigüe, sin ningún alimento que reparta el impacto. Un estómago que, además, después de los 60 tiene una capa protectora más fina y más vulnerable que antes. La irritación es casi inevitable. La acidez que sientes no viene del kéfir siendo malo para ti, viene del kéfir siendo ácido en un lugar donde en ese momento no hay nada más. Y aquí está el detalle que nadie te explica. Las bacterias del kéfir no necesitan un estómago vacío para llegar al intestino. Esa es la creencia equivocada que está detrás del consejo. Las bacterias sobreviven perfectamente al viaje por el estómago cuando hay algo de comida presente. De hecho, algunos estudios sugieren que viajan mejor acompañadas, que la comida actúa como una especie de vehículo protector que las ayuda a atravesar el ambiente ácido del estómago con menos bajas. El momento correcto es durante el desayuno o justo después. Nunca como la primera cosa que toca tu estómago en el día. La tercera cara del error es la temperatura. Este es el más silencioso de los tres porque parece irrelevante. ¿Qué diferencia puede hacer que el kéfir esté frío o no? Más de lo que imaginas. Después de los 60, tu sistema digestivo trabaja con menos eficiencia que antes. Los movimientos del estómago son más lentos. La producción de enzimas digestivas es menor. En ese contexto, un líquido muy frío que entra de repente contrae la musculatura del estómago, ralentiza aún más la digestión y genera una tensión interna que dificulta todo el proceso. Tu estómago tiene que gastar energía primero en calentar ese líquido hasta la temperatura corporal antes de poder empezar a procesarlo. Es trabajo extra en un sistema que ya trabaja con más esfuerzo del que debería. Y cuando combinas las tres caras al mismo tiempo, que es exactamente lo que hace la persona promedio cada mañana, el resultado es predecible. Un vaso grande, frío, en ayunas. Cantidad excesiva más temperatura inadecuada más momento incorrecto. Las tres juntas todos los días y la persona concluye que el kéfir no es para ella, cuando la realidad es que la forma en que lo está tomando no es para nadie. Pero hay más errores que complican el cuadro y que casi nunca se mencionan. Mezclar el kéfir con frutas ácidas es uno de ellos. Naranja, piña, maracuyá, kiwi, todas son frutas con alta acidez que se suman a la acidez propia del kéfir y duplican la irritación. Las frutas ideales para acompañarlo son el plátano maduro, la pera, la manzana dulce y especialmente la papaya, que contiene papaína, una enzima natural que facilita la digestión de proteínas y que convierte esa combinación en una de las más amigables que existen para un estómago sensible. Otro error frecuente es acumular fuentes de probióticos sin necesidad. Kéfir por la mañana, cápsula de probióticos al mediodía, yogur por la tarde, kombucha con la cena. Más no es mejor. Tu intestino tiene una capacidad de absorción y de adaptación. Si lo inundas con demasiadas fuentes bacterianas al mismo tiempo, el resultado no es un intestino más sano, sino un intestino más confundido. El kéfir real, tomado correctamente todos los días, ya es suficiente, no necesita refuerzo, y el error quizás más costoso de todos es la inconsistencia. Tomar kéfir 3 días, dejarlo una semana, volver 2 días, dejarlo otra vez. Las bacterias beneficiosas necesitan tiempo para colonizar el intestino, para establecerse, para desplazar a las bacterias dañinas que llevan años instaladas. Cada vez que interrumpes el proceso, tu intestino tiene que empezar la adaptación desde cero, y esa readaptación constante es precisamente la que genera el malestar, que termina convenciéndote de que el kéfir simplemente no funciona para ti. Ahora que entiendes exactamente qué estaba pasando y por qué, viene la parte que más importa. Porque saber dónde está el error es el primer paso, pero no es suficiente. Lo que necesitas ahora es un plan concreto, con números exactos, con horarios claros, con instrucciones que puedas seguir desde mañana mismo sin confusión y sin adivinar. Eso es lo que te voy a dar en esta parte. No teoría, no generalidades, un protocolo paso a paso diseñado específicamente para un cuerpo de más de 60 años. Empecemos con las cantidades porque es donde todo comienza y donde casi todo se
arruina. La semana 1 es la más importante de todo el proceso y paradójicamente es la más fácil de sabotear porque parece demasiado simple. Durante los primeros 7 días vas a tomar únicamente 2 cucharadas de kefir al día, no un vasito pequeño, no 3 cucharadas porque 2 te parecen pocas, 2 cucharadas. Las sacas del refrigerador 15 minutos antes de tomarlas. Las dejas en la mesa para que pierdan el frío intenso y las tomas durante el desayuno, después de haber comido algo sólido primero. Un trozo de pan integral, un poco de avena, una fruta, algo que ya esté en el estómago antes de que llegue el kefir. Si en esa primera semana no sientes ningún malestar, ninguna hinchazón, ningún gas excesivo, vas bien. Si sientes algo de incomodidad leve, bajas a una sola cucharada y esperas unos días más antes de subir. La semana 2 introduces un cambio pequeño pero significativo. Subes a entre 3 y 4 cucharadas al día, siempre con comida, siempre a temperatura ambiente. En esta semana puedes empezar a experimentar con la avena tibia, no caliente, tibia. Mezclas el kefir con la avena una vez que se haya enfriado un poco después de cocinarla. El calor excesivo, por encima de los 40 grados aproximadamente, destruye las bacterias vivas del kefir y convierte el alimento en algo sin ningún beneficio probiótico real. Tibia es la palabra clave. Tu mano debería poder sostener el tazón sin quemarse. Ese es el punto correcto. La semana 3 es cuando das el salto más grande hasta ahora. Subes a medio vaso entre 100 y 125 mililitros. Para muchas personas, esta es la dosis ideal de mantenimiento y puede ser perfectamente suficiente para obtener todos los beneficios que el kefir puede ofrecer. No necesitas llegar a un vaso completo. No es una meta que debas alcanzar. Medio vaso tomado correctamente todos los días es infinitamente más valioso que un vaso completo tomado mal 3 veces por semana. A partir de la semana 4 te mantienes en esa cantidad. Medio vaso diario, máximo 150 mililitros. Nunca más de 200, aunque tu cuerpo lo tolere perfectamente. Esta no es una restricción arbitraria, es una protección, porque el objetivo no es acumular la mayor cantidad posible de bacterias en el menor tiempo posible. El objetivo es crear un ambiente intestinal estable, equilibrado y duradero. Y ese ambiente se construye con constancia y moderación, no con volumen. Ahora hablemos del momento del día, porque el horario no es un detalle menor, es parte esencial del protocolo. La primera opción, y la mejor para la mayoría de las personas, es tomarlo durante el desayuno, después de haber comido algo sólido. No antes, no junto con lo primero. Después, dejas que el estómago tenga algo con que trabajar y entonces introduces el kefir. Así la acidez del kefir se diluye entre los demás alimentos y la pared del estómago no recibe el impacto directo. La segunda opción es a media tarde como merienda. Si el desayuno no es tu momento ideal o si tu rutina matutina no te lo permite, la tarde funciona igual de bien. Un plátano maduro y 2 o 3 cucharadas de kefir a temperatura ambiente es una de las meriendas más completas y más amigables que puedes darle a tu intestino. La tercera opción es después de la cena, como postre ligero. Si tu digestión nocturna es buena y no tienes tendencia al reflujo nocturno, el kefir después de cenar puede funcionar. Pero si alguna vez has sentido que algo sube por el esófago mientras duermes, que te despiertas con acidez o con un sabor amargo en la boca, entonces evita el kefir por la noche. El proceso de fermentación activa puede intensificar ese reflujo cuando estás en posición horizontal. Lo que nunca debes hacer es tomarlo en ayunas como lo primero del día y tomarlo justo antes de dormir. Si tienes tendencia al reflujo, esas dos situaciones son las que más frecuentemente convierten una buena intención en una mala experiencia. Sobre la temperatura ya hablamos, pero quiero dejarlo completamente claro, porque es el error que más se repite incluso entre personas que ya corrigieron la cantidad y el horario. 15 o 20 minutos fuera del refrigerador antes de tomarlo. Eso es todo lo que necesitas. No hace falta calentarlo, no hace falta ponerlo al sol, no hace falta ningún proceso especial, solo sacarlo con anticipación y dejarlo reposar en la mesa.
que pierda ese frío intenso que contrae el estómago, que llegue a algo parecido a la temperatura ambiente. Tu sistema digestivo lo recibirá de una forma completamente diferente y notarás la diferencia desde los primeros días. Ahora viene algo que quiero que entiendas bien porque tiene que ver con el tipo de kefir que estás tomando y marca una diferencia mayor de lo que parece. Si toleras los lácteos sin problemas, el kefir de leche de vaca es tu primera opción. Tiene calcio, proteínas completas y vitamina K2, que es la que dirige el calcio hacia los huesos en lugar de dejarlo depositarse en las arterias. Para mujeres después de la menopausia y para hombres mayores de 65, ese beneficio sobre la densidad ósea está documentado en estudios recientes y es uno de los argumentos más sólidos para incluir el kefir en la alimentación diaria. Si la leche de vaca te resulta pesada o te genera mucosidad, prueba el kefir de leche de cabra. La leche de cabra tiene una estructura proteica diferente, con moléculas más pequeñas y más fáciles de descomponer. Muchas personas que no toleran bien el kefir de vaca descubren que el de cabra no les genera ningún problema. No es un mito, tiene una base biológica real. Si no toleras ningún tipo de lácteo, el kefir de agua es tu alternativa. Tiene menos variedad bacteriana que el de leche, es cierto, pero sigue siendo un alimento fermentado valioso con beneficios reales sobre la flora intestinal. Y si nunca lo has probado, puede sorprenderte gratamente porque tiene un sabor más suave y más neutro que el kefir de leche. Y sobre si comprar kefir comercial o conseguir gránulos reales, la respuesta es clara. Los gránulos siempre son mejor opción. Se consiguen fácilmente a través de grupos de intercambio, tiendas naturistas o simplemente preguntando a alguien que ya los tenga, porque se multiplican solos y quien los tiene generalmente tiene de sobra para regalar. Con los gránulos tienes un ecosistema bacteriano vivo y completo. Con el producto comercial tienes leche fermentada con algunas bacterias añadidas y casi siempre con azúcar y aditivos que reducen su valor real. Antes de pasar a las recetas que vienen en la siguiente parte, quiero hablarte de algo que la mayoría de los canales de salud no menciona porque no es lo más cómodo de decir. El kefir no es para todo el mundo en todas las circunstancias. Si llevas 3 semanas tomándolo correctamente, con la cantidad adecuada, con comida, a temperatura ambiente y sigues sintiendo malestar constante, puede que tengas sensibilidad a la caseína, que es una proteína de la leche. Tu médico puede descartar eso con una prueba sencilla. Si te han diagnosticado sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, no tomes kefir sin supervisión médica, porque podría empeorar esa condición en lugar de mejorarla. Si estás en tratamiento con antibióticos, espera al menos 2 horas entre el medicamento y el kefir, porque si los tomas juntos, el antibiótico destruye las bacterias del kefir y el beneficio desaparece completamente. Y si tomas el kefir y notas ronchas, picazón o cualquier dificultad para respirar, suspéndelo de inmediato y consulta a tu médico. Es infrecuente, pero ocurre en personas con alergias no diagnosticadas. Esta información no reemplaza la medicina. Tu médico conoce tu caso particular y cualquier cambio importante en tu alimentación merece una conversación con él, especialmente si tienes condiciones digestivas diagnosticadas o tomas medicamentos de forma habitual. Llegamos a la parte que muchas personas saltan directamente desde el principio y que después se preguntan por qué no les funciona: las recetas. Y quiero que entiendas algo antes de dártelas. Estas no son recetas decorativas, no son ideas bonitas para una revista de cocina saludable. Son combinaciones diseñadas con una lógica específica, pensadas para que cada ingrediente que acompaña al kefir cumpla una función concreta dentro de tu digestión. Cada una tiene un propósito. Cada una está construida para que tu estómago de más de 60 años reciba el kefir de la forma más amigable y más efectiva posible. La primera es el batido reparador para el desayuno. Tomas medio vaso de kefir a temperatura ambiente, medio plátano maduro, una cucharada de avena en copos y una pizca de canela. Lo mezclas con tenedor o con batidora hasta que quede homogéneo y lo tomas después de haber comido algo sólido primero. El plátano cumple 2 funciones al mismo tiempo. Por un lado, su dulzura natural equilibra la acidez del kefir y hace que el sabor sea mucho más agradable.
saludable. Por otro lado, contiene un tipo de almidón que actúa como alimento para las bacterias buenas del intestino, lo que los científicos llaman almidón resistente. Es decir, el plátano no solo acompaña al kefir, sino que alimenta a las bacterias que el kefir lleva. La avena añade fibra soluble que ralentiza la digestión de forma positiva y la canela tiene propiedades antiinflamatorias documentadas que complementan el trabajo de los probióticos. Esta combinación es especialmente buena para personas que sienten el estómago pesado por las mañanas o que tienen digestiones lentas. La segunda es la crema digestiva para la merienda. Medio vaso de kefir, papaya cortada en trozos generosos y una cucharadita de miel cruda si quieres añadir un punto de dulzor. Mezclas todo y lo comes con cuchara, no lo bebas, cómelo despacio. La papaya es quizás el mejor acompañante que existe para el kefir en el contexto de una digestión sensible. Contiene papaína, una enzima proteolítica natural que descompone las proteínas y facilita el trabajo del estómago de una forma que ningún otro alimento replica exactamente. Cuando combinas la papaína de la papaya con las bacterias vivas del kefir, estás atacando el problema digestivo desde dos ángulos distintos al mismo tiempo. La miel cruda, no la procesada, añade sus propios compuestos antimicrobianos que apoyan el equilibrio de la flora intestinal sin interferir con las bacterias del kefir. Esta combinación es la que más frecuentemente produce alivio en personas que han tenido experiencias negativas previas con el kefir solo. La tercera receta es el aderezo que cuida por dentro. 3 cucharadas de kefir, un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra, una pizca de sal marina, orégano seco y una pizca de ajo en polvo. Mezclas todo en un pequeño recipiente y lo usas como aderezo para tu ensalada del mediodía o de la noche. Esta receta resuelve algo que mucha gente no considera. No toda forma de consumir kefir tiene que ser un vaso o un batido. Introducirlo en el aderezo de una ensalada significa que lo estás tomando en plena comida, rodeado de fibra vegetal, de grasas saludables del aceite de oliva y de otros alimentos que crean el ambiente perfecto para que las bacterias viajen protegidas hasta el intestino. El aceite de oliva virgen extra tiene además sus propios compuestos antiinflamatorios y el orégano contiene carbacriol, una sustancia con propiedades antimicrobianas que algunos estudios asocian con la reducción de bacterias dañinas en el intestino. Esta receta es perfecta para personas que no disfrutan el sabor ácido del kefir solo o que quieren incorporarlo sin que se note demasiado. La cuarta receta es el postre nocturno. Medio vaso de kefir a temperatura ambiente, una manzana dulce rallada, una cucharada de semillas de chía y una pizca de canela. Mezclas todo, dejas reposar 10 minutos para que la chía absorba el líquido y espese y lo comes con cuchara como postre después de cenar. La manzana dulce aporta pectina, una fibra soluble que actúa como prebiótico, es decir, como alimento específico para las bacterias beneficiosas. La chía añade ácidos grasos omega 3 y una textura que hace que el conjunto se digiera más despacio y de forma más suave. Y la combinación de la pectina de la manzana con los probióticos del kefir crea en el intestino exactamente el ambiente que los investigadores describen como simbiótico, prebiótico y probiótico trabajando juntos en el mismo momento. Esta receta es especialmente útil para personas con estreñimiento crónico o con digestiones nocturnas difíciles. Ahora quiero hablarte de los tiempos reales, porque esto es algo que casi nunca se dice con honestidad y que genera muchas decepciones innecesarias. El kefir no es un medicamento de acción rápida, no funciona en 3 días, no resuelve años de desequilibrio intestinal en una semana. Es un alimento y como tal, sus efectos se construyen despacio, en capas, día a día, de una forma que no siempre es visible, pero que es profundamente real. Durante las primeras 2 semanas puede que notes algo más de gases de lo habitual. No te asustes, no es señal de que algo va mal, es señal de que algo está cambiando. Las bacterias nuevas que llegan con el kefir están compitiendo por espacio con las bacterias que ya vivían en tu intestino. Ese proceso de reorganización genera gas. Si el malestar es tolerable, continúa. Si es excesivo,
reduce la cantidad y avanza más despacio. Entre la tercera y la cuarta semana empiezan a aparecer los primeros cambios que sí puedes notar desde fuera. Vas al baño con más regularidad y con menos esfuerzo. La hinchazón después de comer empieza a reducirse. Puede que notes la lengua más limpia por las mañanas, con menos capa blanquecina. Eso no es casualidad, es una señal visible de que la flora intestinal está reequilibrándose desde adentro.